Buenas tardes, Madeley. Pedro. ¿Todo bien? ¿Cómo está, Pedro? Estamos bien, muy bien. Sí, gracias a Dios. Así es. Ay, qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, Diomairi, Meredith, Daulison? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Excelente, todo bien. Bueno. Hey, Daulison. Vamos a esperar a ver a los demás. Buenas tardes. Buenas tardes, Linet. Bien, nosotros nos quedamos en la clase pasada porque el internet nos estaba sacando y quedamos en explicar los temas relevantes ya a lo que es la trigonometría. Por tal razón, vamos a hacer un poquito de una retroalimentación de esto para no perder el hilo, para que podamos comprender de a fondo estos ejercicios, ya que la trigonometría, como le decía, todo el tiempo ha sido un poquito fuerte para muchos, entonces la base es lo importante para empezar con esto. En un momentico. Que estoy buscando la... Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla todos? Sí. Excelente. Sí. Entonces, Yo no, ¿no la ves? Verifica a ver si tienes fija a alguien en el chat, en Meet aquí. O si no, te voy a dar 5 segundos para que te desconecte y vuelva y te conecte rápido. ok, no, Pedro, ya, es que estaba escuchando ya. Ok. Pero ya la ves. Gracias. Sí. Ok. Le decía en la clase pasada que la etimología de la palabra trigonometría se deriva de dos grandes palabras: trígono, que indica triángulo, y metría, que significa medida, y que la etimología completa de esta palabra indica medición de los triángulos. Por tal razón,
Dado esta etimología, podemos decir que la trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las medidas y ángulos de los triángulos. Le decía en la clase pasada que estoy haciendo énfasis en los ángulos, ya que los ángulos algunas veces nos descuidamos en ellos, pero es una de las partes más importantes en la trigonometría. Empezamos con lo que era la retroalimentación. Les decía que un triángulo rectángulo se le conoce como la base primordial de lo que es la trigonometría. Y se le dice que es un triángulo rectángulo porque contiene un lado recto. Ese lado recto mide 90 grados. Es lo primordial de los triángulos rectángulos. Además, se puede decir que es un triángulo rectángulo, ya que si completamos cada uno de los vértices, dicho triángulo rectángulo va a formar un rectángulo. Lo pueden observar con los dispuntos. Sí. Bien. También, cada uno de esos segmentos que tiene este triángulo rectángulo, cuando hablo de segmentos, me estoy refiriendo a las líneas que forman el triángulo rectángulo. El segmento más largo que se encuentra frente a frente al ángulo recto de 90 grados, a este lado se le conoce como hipotenusa. Es el lado más grande del triángulo rectángulo. Si se forma un ángulo en el triángulo rectángulo, en uno de sus ángulos agudos, en este ángulo vamos a llamarle el ángulo alfa. Hay una línea o un segmento que se va a encontrar frente a este ángulo agudo, perdón. Esta línea, la de abajo, se le va a denominar cateto opuesto. Se le llama cateto opuesto porque está frente a frente al ángulo agudo, o mejor dicho, al ángulo alfa. Estamos lado opuesto al ángulo. Y el otro segmento que une el ángulo recto con el ángulo agudo, a este lado se le conoce como cateto adyacente. Ese es lo primordial. Les decía también en la otra clase que esto puede variar, esos nombres. ¿Cuáles son los que pueden variar? Los únicos que pueden variar son los catetos. Si este ángulo alfa estuviese de este lado, es decir, aquí, entonces este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, el que sale del ángulo agudo. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a conocer las razones trigonométricas. Les decía que existen tres razones trigonométricas principales. Una de ellas es el seno, y el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Tenemos el coseno, que el coseno del ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y tenemos la tangente, que la tangente del ángulo se define como la razón entre los dos catetos, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entre ellos existen sus inversas. Las inversas simplemente son conocidas también como el recíproco de la función principal de cada uno. Por ejemplo, tenemos el cosecante. El cosecante, miren la forma, se me fue el nombre. Inversa. No, la resumida, cuando es resumida. Abreviada. Exacto, gracias, Diomedes.
La forma abreviada del cosecante es CSC, el cosecante del ángulo, que se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Otra inversa que tenemos es la secante, y la secante del ángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y para finalizar tenemos la cotangente. La cotangente se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cada una tiene su inversa. Si ustedes observan, el seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces el cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Quiere decir que el cosecante es el recíproco multiplicativo del seno. Se le conoce, mejor dicho, como la inversa del seno, la cosecante, porque sus valores lo invierten. ¿Estamos? Sí. El inverso del coseno es el secante y ustedes observan que está sucediendo lo mismo. Adyacente está arriba, aquí está abajo. Hipotenusa está arriba, aquí está abajo. Y así sucesivamente. La tangente, la unión o la razón, de los dos catetos, opuesto arriba, adyacente abajo, aquí su recíproco, adyacente sobre hipotenusa. Y por ahí les decía también que hay un amigo mío muy conocido por todos los estudiantes de secundaria, yo creo que hasta lo de primaria, que se llama Pitágoras, que él, a través de una fórmula denominada como el teorema de Pitágoras, él pudo resolver cuando falta uno de los catetos. Este teorema establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Esto quiere decir lo siguiente: cuando hablamos de la A, estamos hablando del cateto opuesto. Cuando hablamos de la B, estamos hablando del cateto adyacente. Y cuando estamos hablando de la C, estamos hablando de la hipotenusa. Tenemos las fórmulas que él dio. Si hace falta el valor de la hipotenusa, entonces vamos a utilizar la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Con esta fórmula podemos determinar el valor de la hipotenusa cuando ésta nos haga falta. Y tenemos las demás fórmulas, que son las de los catetos. No importa cuál de los catetos falte, vamos a utilizar estas fórmulas. Diferencia que hay cuando falta un cateto de cuando falta la hipotenusa es que cuando hace falta uno de los catetos, los radicales no se suman, más bien se restan. Solamente se va a sumar cuando falta la hipotenusa. ¿Está claro ahí, chicos? Sí. Bien. Excelente. Vamos al mambo. Tenemos aquí los ejemplos. Dice aquí: determina las razones trigonométricas dadas. Me dan un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo me dan valores. ¿Cuál es el número que contiene la hipotenusa? El 5. Excelente. ¿Cuál es el número que corresponde al cateto opuesto? 3. 4. Bueno, yo no sé. El opuesto es el 3. Es el 3. 3. Miren el ángulo alfa aquí de este lado. Miren el ángulo alfa de este lado. Entonces, ¿ustedes tienen duda para confundirse en eso? Déjenme darle una explicacióncita más suave. No, ahora entendí, Pedro. Ah, ok. Yo se lo explico de otra forma que lo entienden. Miren lo sencillo. Si este es una persona que está alumbrando con su foco, ¿a dónde apunta? Al lado opuesto. ¿Sí o sí? Entonces, como está alumbrando al lado opuesto,
entonces el opuesto viene siendo el 3. Si el ángulo Claro, estuviese de este lado, entonces el opuesto sería el 4. Pero como está de este lado el ángulo, el opuesto es el 3. ¿Estamos? Sí. Sí. Uno siempre dice la palabra fácil de último. Yo siempre lo hace. No, porque uno explica de cuando viene a ver. Hay un grupo que tampoco así lo entienden y yo le digo, si este es Goku y él va a tirar un Kamehameha, ¿a dónde lo va a tirar? O a su oponente. Oponente significa al que está en el lado opuesto. Entonces su lado opuesto en este caso sería el 3. Y el adyacente, mi modo, el otro, el 4. No, la hipotenusa, miren, recuerden aquí, la hipotenusa no cambia nunca. Si usted se perdió dónde está la hipotenusa, usted nada más observa el ángulo recto. El ángulo recto está aquí donde se forma la L, la línea, exacto, también conocida como el segmento más largo del triángulo rectángulo. Bien, vamos aquí. Vamos a determinar las razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es el cuadro donde se encuentran las razones. Me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? El 3. ¿Y cuál es la hipotenusa? El 5. Entonces, lo único que debo de tomar en cuenta es que si yo quiero determinar el seno del ángulo, yo tengo que ir a donde están todas las fórmulas y saber interpretar cuál es la raya en español que pertenece a la hipotenusa, cuál pertenece al opuesto y cuál pertenece al adyacente. ¿Sí o sí? Ajá. Eso es lo primero que debo de identificar. Ahora, la fórmula que voy a usar es esta porque yo voy a determinar el seno del ángulo. ¿Sí o sí? El opuesto es 3 y como el opuesto está del lado arriba, entonces el 3 va arriba sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El 5. El 5. Excelente. Díganme ahora, ¿cuál es el coseno del ángulo? ¿Cómo sería? 4 sobre 5. Porque el cateto adyacente pertenece al 4 y la hipotenusa pertenece al 5. Lo único que debo de identificar es que el coseno del ángulo, el adyacente está arriba, entonces el número del adyacente se coloca arriba. Sobre la hipotenusa está abajo, entonces el número que corresponde a la hipotenusa lo coloco del lado abajo. ¿Estamos? ¿La tangente a qué equivale? Sí. ¿Cuánto? 3/4. 3 sobre 4, porque dice que la tangente es igual al opuesto sobre adyacente. Como el opuesto en este caso es 3 y el adyacente es 4, cada cual guarda su misma posición. Si yo sé identificar cuál es el inverso de cada quien, ya yo no necesito mirar esto. Porque si el seno del ángulo es igual a 3 sobre 5, entonces el cosecante, como es su inverso, simplemente invierto los números. 3 sobre 5, entonces coloco 5 sobre 3. ¿Sí o sí? Sí. Hipotenusa 5, opuesto 3. Secante. ¿Cómo sería el secante? 5/4. Excelente, 5 sobre 4. ¿Y la cotangente cómo sería? 4/4. Excelente. Muy bien, chicos, esto ha sido la clase de hoy.
Ahora, deben de aprenderse la equivalencia de cada razón trigonométrica. ¿Estamos? Ok. Si ustedes se aprendieron esto, este tema le va a ir, miren, de maravilloso. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, chicos, ya ustedes saben, espero que les haya gustado este tema. Más adelante vamos a explicar otro tipo de ejercicios que ya van un poquito de la mano con la fórmula de los teoremas. Yo sé que esos temas yo se los di en segundo a la mayoría que estaban conmigo. Ya Ana se encargó de dárselo en cuarto de secundaria, que vi un día por la ventana que ella estaba tratando estos temas. Creo que para ustedes va a ser más fácil porque ya lo han visto varias veces. ¿Estamos? Claro. Pero como esta es la base de la trigonometría, no quise dejarla pasar por alto, porque cuando estemos trabajando con los triángulos oblicuángulos, entonces ya en este caso vamos a necesitar conocimiento de estos. ¿Estamos? Sí. Que tengan feliz resto de la tarde. Los extraño mucho de forma presencial. Nos vemos en una próxima. Bye.